Novilunio de Escorpio, sintonías de unidad. Hoy nos enfocaremos en la vida y obra de Raymond Panikkar y comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigo, hoy estamos con un nuevo novilunio en Sintonías de Unidad, celebramos el novilunio de Escorpio, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Hay servidores en todos los campos del vivir humano, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Hoy nos disponemos a enfocarnos en la vida y obra de Raymond Panikkar. Todos los videos de los servidores que hemos tratado en Sintonías de Unidad los pueden ver en la playlist titulada Servidores de la Humanidad en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. ¿Qué haremos hoy como grupo? Hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre Raymond Panikkar, una de las figuras filosóficas y espirituales más singulares del siglo XX. Su obra, atravesada por la interculturalidad, la experiencia mística y el encuentro entre tradiciones religiosas, constituye un puente entre Oriente y Occidente. Comentaremos sobre su vida, pensamiento y obras más relevantes. Terminaremos este espacio con una meditación. Biografía. Raymond Panikkar Alemany nació en Barcelona el 2 de noviembre de 1918 en el seno de una familia excepcionalmente plural. Su padre, Ramuni Panikkar, era un diplomático y empresario indio procedente de Kerala, perteneciente a la casta Nayar y de tradición hinduista. Su madre, Carme Alemany, era catalana, católica y profundamente arraigada en la cultura mediterránea. La convivencia de estas dos raíces, india y europea, hindú y cristiana, marcó desde el inicio la sensibilidad intercultural del futuro filósofo. Durante su juventud vivió la agitación social de la Segunda República y la Guerra Civil Española. Sus primeros estudios universitarios los realizó en ciencias químicas, un hecho poco mencionado pero fundamental, pues el rigor científico y la inquietud por comprender la estructura del mundo acompañarían siempre su pensamiento. Posteriormente cursó filosofía y teología en diversas instituciones europeas: la Universidad de Barcelona, la Universidad de Madrid, la Universidad de Bonn y la Universidad Lateranense. Fue ordenado sacerdote en 1946. Si bien mantuvo la identidad cristiana, con el tiempo adoptó una postura libre frente a las instituciones religiosas. El viaje que transformó definitivamente su vida llegó en 1954, cuando se instaló en la India. Allí no sólo redescubrió sus raíces paternas, sino que se adentró en el hinduismo, el budismo y las tradiciones contemplativas orientales. Luego afirmaría célebremente: «Fui a la India cristiano, me descubrí hindú y regreso budista sin haber dejado de ser cristiano». A partir de los años 60 inició una intensa labor académica y docente. Enseñó en la Universidad de Harvard y más tarde en la Universidad de California, Santa Bárbara, donde se consolidó como una figura central del diálogo interreligioso. En sus últimos años se retiró a Tavertet, un pequeño pueblo catalán, donde continuó escribiendo hasta su muerte en 2010. Su legado abarca más de 40 libros y casi 1000 artículos, constituyendo una influencia decisiva en el pensamiento intercultural contemporáneo. Ideas más importantes de su filosofía. Las ideas filosóficas de Raymond Panikkar constituyen un entramado que integra espiritualidad, ontología, antropología, ecología y diálogo intercultural.
A continuación desarrollamos algunas de las más importantes. La pluralidad religiosa como camino hacia la verdad. Paniker no concebía la pluralidad religiosa como un mero hecho histórico, sino como una mediación necesaria para acceder a la verdad. Su visión supera tanto el exclusivismo, solo una religión es verdadera, como el relativismo, todas son meramente opciones. Para él, cada tradición religiosa es una cosmovisión completa que ilumina un aspecto del misterio. Ninguna puede arrogarse la totalidad, pues el misterio es inagotable. Esto conduce a una concepción dinámica de la verdad. La verdad no es una cosa u objeto, sino una relación viva entre buscadores, tradiciones y experiencias. La intuición cosmoteándrica como estructura profunda del ser. La doctrina cosmoteándrica es probablemente la aportación más original de Paniker. Propone que la realidad está constituida por tres dimensiones inseparables: cosmos, materia, naturaleza, vida en su dimensión física; teos, misterio, divinidad, trascendencia; y andros, humanidad, conciencia, libertad y creatividad. La modernidad occidental ha separado estas dimensiones, ha aislado a Dios del mundo, ha convertido al ser humano en centro absoluto y ha reducido el cosmos a objeto manipulable. Paniker sostiene que esa fragmentación es la raíz de la crisis contemporánea, crisis ecológica, espiritual y antropológica. La intuición cosmoteándrica invita a recuperar la unidad del ser. Todo está conectado y la realidad solo se comprende plenamente cuando sus tres dimensiones se integran. Interculturalidad radical y pensamiento dialógico. Paniker critica la idea de que la filosofía sea exclusiva del mundo occidental. Considera que toda cultura contiene sabiduría y que sólo mediante el diálogo profundo, no superficial, es posible acceder a nuevas comprensiones. Su método no es comparativo sino participativo. Entrar en una tradición desde dentro, dejarse transformar por ella, hablar su lenguaje simbólico. Esto da lugar a un pensamiento a dos voces o más, donde Oriente y Occidente se iluminan mutuamente. Otra idea es el mito y el símbolo como modos válidos de conocimiento. En oposición a la hegemonía del racionalismo moderno, Paniker defiende que el mito es un modo de conocer tan legítimo como la ciencia. Los mitos expresan verdades profundas de la existencia que no pueden captarse mediante conceptos abstractos. El símbolo, por su parte, actúa como puente entre lo visible y lo invisible. La realidad, según Paniker, no se agota en lo que puede demostrarse. Hay niveles significativos que solo se revelan simbólicamente. También hay una crítica al monoteísmo exclusivista. Paniker no cuestiona la existencia de Dios, sino la interpretación rígida de un monoteísmo que absolutiza un concepto único de lo divino. Propone en su lugar una visión inspirada en la Trinidad, la divinidad como comunión, no como entidad aislada. Esta visión permite abrirse a otras experiencias de lo sagrado presentes en tradiciones no monoteístas, evitando el imperialismo religioso. La espiritualidad como experiencia universal y no dogmática. Para Paniker, la espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano. No se reduce a doctrinas ni instituciones. Es experiencia, vivencia, transformación. La espiritualidad panikeriana se caracteriza por el silencio y la contemplación, la apertura al otro, la unidad con la naturaleza, la superación del ego aislado, la vivencia del misterio sin pretender poseerlo. Su propuesta
es una espiritualidad interreligiosa que no suprime la identidad propia, pero la expande. Ecosofía, una nueva visión de la relación ser humano-naturaleza. En las últimas décadas de su vida, Paniker elaboró una profunda reflexión ecoteológica. Sostiene que la crisis ecológica es un síntoma de la ruptura cosmoteándrica. El ser humano se ha colocado fuera del cosmos, dominándolo en lugar de habitarlo. La ecosofía propone recuperar una visión sagrada del mundo, en la que el ser humano no es dueño ni señor, sino cohabitante responsable. La Tierra, para Paniker, es también una manifestación del misterio. Entrevista en La Vanguardia, 31 de diciembre de 1999. Lleva 40 años repitiendo lo mismo: la necesidad de diálogo entre cultura y religiones, la interdependencia de todo con el todo, hombre, animales, tierra, cosmos, Dios, y lo repite con generosidad, con una sonrisa y una elegancia poco habituales. Tiene publicados más de 40 libros y unos 1000 artículos que abordan la filosofía, la ciencia, la metafísica y las religiones comparadas. A su refugio de Tavertet llegan estudiantes de filosofía de todo el mundo. Hablan 6 idiomas. Ha vivido en Europa, Estados Unidos y en India, pero asegura que a partir del 2000 ya no se mueve. Tiene porte de sabio y dignidad de jardinero. Sus libros no son fáciles. Leer es un arte y hoy la epidemia es la superficialidad. Vive sin televisión, sin radio, sin prensa. Oiga, mire y escuche, me dice al despedirse. Esta noche mucha gente estará triste, pues no debería. El nuevo milenio, el nuevo año, el nuevo día es una nueva oportunidad. ¿Para tener buenos propósitos? No, para darse cuenta de que quien no vive el asombro y el milagro de cada día no vive. ¿Por qué cree que tropezamos continuamente? ¿Hay algo que no entendemos? ¿Por qué queremos entenderlo todo? Responde. Buena pregunta. El amor no se entiende, no tiene porqués. Deberemos vivir en lugar de controlar. Hace falta una mutación radical, pero para transformar nuestra vida necesitamos un coraje que no tenemos. Por eso sufrimos. Pregunta el periodista. ¿Cómo empezar esa transmutación? Entendiendo que lo más extraordinario es lo ordinario. Y le preguntan de nuevo, ¿nos falta esperanza? Proyectamos la esperanza en el futuro y está en el presente. La esperanza es descubrir esa dimensión invisible, misteriosa, bella de cada momento. Hay que profundizar. ¿Y usted cómo la descubrió? No fue ningún tipo de revelación. Poco a poco, la vida se te muestra tal como es. Hay que detenerse para descubrir que en cada momento está escondida la eternidad. Sigue la entrevista y le preguntan, ¿el miedo a detenerse es miedo al vacío? Sí, y hay que comprender que el vacío es lo que nos permite llenarnos a cada instante. Esta es la gran lección del budismo. Vacío y plenitud son facetas de la misma realidad. ¿Somos demasiado débiles? ¿Por qué queremos ser más fuertes de lo que somos? Yo soy débil, pero si tú me entiendes la mano, si confío en ti, seré fuerte. No debemos hacer del otro una entelequia. Nos creemos autosuficientes, le dice el periodista. Sí, y no queremos confesar nuestro miedo. Y el miedo paralizante solo desaparece cuando estamos vacíos. Vacíos de miedo a hacer el ridículo, a que nos traicionen, a que nadie nos ame de verdad, comenta el periodista. Todos los miedos son a la muerte, y cuando uno los supera empieza a gozar de la vida, pero no se consigue con voluntad. Hay que convencer al corazón con vencer. No hay que vencer nada. Cuando un corazón es puro, entiende. Pero nuestros corazones no son puros, están llenos de ambición y egoísmo. Reconocer nuestra debilidad nos hará fuertes. La hipocresía es el peor de los males.
¿Existe la buena y la mala suerte? Solo cuando comparamos, es una proyección de la mente. ¿Nacer hoy en el tercer mundo no es tener mala suerte? Es la injusticia creada por la cultura occidental. Ellos nos mantienen con su deuda, nos dan $1.000 millones cada día. ¿En lo individual podemos hacer algo? Decídete, camina. ¿Por dónde? No lo sé. Descubre tus pasos. Pero si no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a confiar en el otro? Las ideas deben ser la encarnación intelectual de nuestra vida. Si la palabra no causa aquello que menciona, entonces es que somos unos hipócritas. Ya lo dice la Biblia. Toda palabra es un sacramento. Somos muy poca cosa. Y responde, cada uno de nosotros somos únicos, y encontrar la unicidad de cada cosa y de cada persona es la sabiduría. Y si cada uno es único, no es miembro de una serie, católico, rubio, blanco, director general, obrero. Los roles, le dicen, nos dan seguridad. Y responde, pero no nos dan alegría. Yo prefiero estar alegre y ser libre. Si busco la alegría, no la encontraré. Y responde, ¿sabe por qué? Porque la alegría, como la vida, es una gracia, un don, nos viene dada. Debemos arriesgarnos a vivir, a lo desconocido, a lo vulnerable y, en consecuencia, a lo bello. Hago nuevas todas las cosas en cada instante, dice la tradición budista. Continúa el periodista. Hay que huir de la rutina. Sí, hay que recordar que cada instante es irrepetible. La felicidad es una gracia que se nos otorga. Por eso llamo yo religiosidad a la alegría de vivir. Y la alegría es la plenitud. ¿Somos dueños de nuestro destino? Somos coautores. Hay un factor que depende de cada uno de nosotros, y es el de hacer de nosotros una obra de arte, a fuerza de voluntad. No, esa es una de las fijaciones de Occidente. Nos hacemos a fuerza de aceptar y de fecundar. Es una actitud, no una voluntad. Hay que tener los ojos abiertos y hacer las cosas porque quieres, no porque debes. ¿Porque me da la gana? Si no es un capricho, sí. Hay que distinguir entre aspiración y deseo. El deseo es lo externo, lo que nos hace sentirnos frustrados cuando no lo conseguimos. La aspiración es hacer aquello para lo que me siento inspirado, seguir el latido de la vida. La mayoría trabaja por dinero, le dice el periodista. Pues eso es ser un esclavo. Por eso no son felices. El trabajo es antinatura. Pero tenerlo nos reconforta. Ese es el gran desafío del milenio, una mutación espiritual. Si no, vamos al desastre. Todos lo sabemos, todos nos preguntamos, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿No faltan respuestas? No, nos falta el coraje. No podemos vivir sin amor y sin conocimiento. El conocimiento sin amor engendra odio y el amor sin conocimiento sentimentalismo. Pero aún así los hemos divorciado. ¿Debemos volver a unirlos?, le dice el periodista. Sí, conocimiento y amor es el dinamismo principal del ser humano. No busques más y ábrete, con sentido crítico, pero ábrete. Escucha y danza al ritmo de la vida. Saboréala. Breves reseñas de libros. La obra de Raymond Paniker es amplia, diversa y difícil de clasificar. Sus libros abarcan filosofía, teología, espiritualidad, diálogo intercultural, ecología, fenomenología de la religión y metafísica comparada. A continuación se presenta una selección de sus obras más relevantes. El Cristo desconocido del hinduismo. Este libro, uno de sus más influyentes, propone un diálogo profundo entre cristianismo e hinduismo sin caer en sincretismos. Paniker sostiene que Cristo puede ser comprendido también desde categorías culturales no occidentales y que su presencia no se limita a la tradición cristiana. Explora paralelismos entre el cristianismo
y la espiritualidad Advaita, mostrando cómo el símbolo de Cristo puede iluminar otras tradiciones sin imponerse sobre ellas. La obra es pionera en la teología del pluralismo religioso. El espíritu de la política. En este libro, Paniker denuncia la pérdida del sentido espiritual en la política moderna. Defiende que la política debe recuperar su dimensión simbólica y comunitaria para evitar convertirse en mera técnica de gestión. Plantea que la verdadera política consiste en cultivar la armonía social, la búsqueda del bien común y la articulación de un proyecto humano que incluya la dimensión ética y espiritual. Critica el progreso entendido solo en términos materiales. Otro libro, Ecosofía, la sabiduría de la tierra. Esta obra recoge su pensamiento ecológico más maduro. La ecosofía, del griego oikos, casa, y sofía, sabiduría, es entendida como la sabiduría de la tierra y de la convivencia entre todos los seres. Paniker propone que la crisis ecológica actual es consecuencia de la ruptura entre ser humano, naturaleza y trascendencia. Defiende un cambio de paradigma que implique respeto, contemplación y comunión con el cosmos. La obra anticipa conceptos que hoy son centrales en la ecología profunda. La intuición cosmoteándrica. Es el libro donde Paniker expone de forma sistemática su idea central, la unidad radical entre Dios, el mundo y el ser humano. Afirma que estas tres dimensiones no son separables y que su separación ha producido las crisis de la modernidad. La obra analiza el origen de esta intuición en diversas tradiciones, cristiana, hindú, budista, griega, y propone una ontología relacional que libere al pensamiento de la fragmentación. Paz e interculturalidad. En este libro, Paniker reflexiona sobre el conflicto entre culturas y examina las condiciones para una paz auténtica. Critica la paz impuesta, que considera una prolongación del dominio, y propone una paz basada en el reconocimiento de la pluralidad. Explora cómo las diferentes culturas entienden la violencia y la reconciliación, y sostiene que la paz duradera requiere comprensión intercultural, diálogo simbólico y transformación interior. Otra obra se titula De la mística. Es una obra profunda y accesible donde el autor defiende que la mística es una dimensión inherente al ser humano, no un fenómeno reservado a élites religiosas. Analiza la experiencia mística en distintas tradiciones y muestra cómo la mística es un conocimiento transformador que integra razón, cuerpo, sentimiento y silencio. Critica la reducción racionalista de la modernidad y propone una recuperación de la experiencia contemplativa como forma de sabiduría. Religión y religiones. Este libro es uno de los más completos para entender su visión del pluralismo religioso. Paniker examina la estructura de las religiones, sus símbolos, sus funciones sociales y sus límites. Argumenta que las religiones son caminos válidos hacia el misterio, pero que ninguna puede absolutizar su propio lenguaje. Introduce la distinción entre fe, experiencia, y creencias, interpretaciones, defendiendo una espiritualidad que trascienda la rigidez dogmática. El diálogo indispensable. Esta es una obra clave para el estudio del diálogo interreligioso. Paniker explica qué significa un diálogo auténtico. No convencer, no negociar, sino exponerse a la transformación mutua. Desarrolla una verdadera metodología del diálogo profundo que implica silencio, hospitalidad interior y apertura radical. El libro
Es una guía para superar los malentendidos culturales y religiosos que bloquean la convivencia global. Iconos del misterio, la experiencia de Dios. En este libro, Paniker analiza la función del símbolo y del mito en la experiencia religiosa. Explica cómo los símbolos son mediaciones del misterio y cómo pueden abrir la conciencia hacia dimensiones de la realidad inaccesibles para la razón instrumental. Estudia iconos provenientes de distintas tradiciones, hinduismo, cristianismo, budismo, mostrando su capacidad para orientar la vida. Un libro de madurez de donde Paniker aborda la experiencia religiosa desde una perspectiva plural. No intenta definir a Dios, sino explorar cómo las distintas culturas lo experimentan. Presenta la idea de una experiencia divina más allá de cualquier teísmo o ateísmo rígido, y defiende que lo divino es una dimensión constitutiva de la existencia humana, presente incluso allí donde no se usa el lenguaje religioso. Bueno, ahora vamos a leer unas citas y pensamientos que son representativos del pensamiento de Paniker. No se entra en la verdad sin antes pasar por el amor. La paz no es ausencia de conflicto, sino armonía entre diferencias. Vivo sin religión, pero no sin fe. El diálogo auténtico es aquel en el que ambos interlocutores salen transformados. La realidad no es monolítica, es una sinfonía de voces. La interculturalidad no es un lujo intelectual, es una necesidad espiritual. Vivimos en un mundo que ha absolutizado la propia manera de ver las cosas. Yo no me fui a la India para enseñar nada, me fui para aprender. Y aprendí que la verdad no es un concepto que se posee, sino una relación que se vive. Cada tradición religiosa es una mirada parcial hacia el misterio que nos envuelve. Si nos cerramos a lo que otros ven desde otros horizontes, nunca podremos acercarnos a la totalidad. No busco mezclar religiones ni crear una nueva. Se trata de vivir plenamente la propia, pero con la conciencia de que no es la única ventana que se abre al infinito. El que dialoga no pretende convencer al otro, sino dejarse transformar por él. Ese es el verdadero diálogo, el diálogo indispensable. Nuestra época necesita humildad, reconocer que la verdad no está en nuestras manos, sino que nos supera y nos llama desde múltiples formas. La diversidad no es un problema, sino una riqueza espiritual. Y terminamos la exposición con una breve conclusión sobre este autor. La figura de Raymond Paniker representa un puente vivo entre mundos, culturas y tradiciones espirituales que durante siglos se han considerado separadas. Su vida y su obra muestran que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión del misterio que envuelve la existencia humana. Paniker invita a superar las dicotomías entre ciencia y espiritualidad, entre mito y razón, entre Oriente y Occidente, proponiendo una visión integradora que toma forma en su intuición cosmoteándrica. Lejos de ser un mero teórico, Paniker vivió su filosofía. Para él, el diálogo no era una metodología, sino un modo de ser en el mundo, una actitud de apertura, de escucha y de transformación mutua. Su obra desafía la rigidez dogmática y el exclusivismo y propone un camino espiritual y humano basado en la relación, la comunión y el reconocimiento del otro.
En un contexto global marcado por la polarización y los conflictos culturales, su pensamiento adquiere una relevancia renovada. Su defensa del pluralismo, su profunda reflexión sobre el mito y el símbolo, su llamado a una espiritualidad vivida y su visión ecosófica del cosmos señalan direcciones urgentes para el siglo XXI. Raymond Paniker no ofrece respuestas definitivas, sino una invitación a caminar hacia una comprensión más amplia, más humilde y más compasiva de la realidad. Su legado continúa vivo en quienes trabajan por el diálogo interreligioso, en quienes buscan integrar saberes diversos, en quienes viven la espiritualidad como una experiencia abierta y plural. Paniker nos anima a mirar el mundo con ojos nuevos, a descubrir en la diversidad un camino hacia la unidad profunda y a comprender que la verdad, lejos de poseerse, se comparte y se vive. Bueno, hasta aquí la presentación que hacemos de Raymond Paniker y ahora tenemos un tiempo para comentar qué nos parece su vida, ¿no? A mí me gusta esa idea de que tenía una madre catalana, una madre española y un padre hindú y evidentemente esos padres deben haber tenido una presencia muy importante en su vida que lo hacen ir por el camino de la interculturalidad y la interreligiosidad. Y, me llama la atención la gran creatividad para escribir que tiene, porque escribió muchos libros y más de 1000 artículos, y vemos en lo poco que hemos leído cómo él va puntualizando cosas que va descubriendo en la vida y que son necesarias comprenderlas y superarlas, y entonces escribe un libro y así va haciendo su aporte. Em, me vino a la mente la importancia, cuando él habla de ecosofía, la importancia que también le daba a Leonardo Boff, que también fue en sus comienzos un sacerdote y después fue alguien, sigue siéndolo, muy importante en Brasil, y, y él también le daba mucha importancia a la ecología, ¿no? Al cuidar la casa común, decía él. Y, y bueno, lo que sí me viene una sensación así como una especie de lamento de que personas tan valiosas no sean leídas en forma más general y más masiva y que podamos, además de leerlos, zambullirnos en la experiencia religiosa, como él dice, que no depende de qué religión profesemos, sino de penetrar en el interior y tener esa unidad con lo divino. Y bueno, realmente Paniker ha sido para mí un gran discípulo y ha hecho su gran aporte y esperemos que mucha gente aprenda de él, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, queridos compañeros? Pues para un servidor es una persona, es un pensador, un gran pensador, un hombre que tiene las características del humanista, del sabio, una persona que se retira, es un pueblo muy, muy hermoso, pequeño, aquí en Cataluña, en el interior, y francamente un hombre que tenía muchísima nombradía, un hombre que iba mucha gente a consultarle. Y evidentemente lo que hemos leído es una grandeza muy grande y habla de un discípulo acuariano prácticamente. Es decir, considera el estándar que hemos conocido siempre como algo secundario y apuesta por respuestas muy sencillas. Habla de una cosa muy importante, no se puede imponer la paz. Y en cierta medida hay que buscar la armonía, que es lo que hablamos nosotros cuando hablamos del cuarto rayo, lo que tantas veces habló Vicente. Y una atención plena y sobre todo un uso del intelecto para precisamente extraer las máximas conclusiones. Y curiosamente en el diálogo, igual que lo que la nota que da cuando fue a la India, que fue a aprender, no a enseñar nada, cuando hay un diálogo, cada uno de los dos tiene que transformarse y aquella persona que está escuchando es la que seguramente más va a aprender. Pues realmente la figura de Paniker es, yo creo que imprescindible. ¿Cuántos Paniker necesitaríamos hoy día? ¿Cuántos Paniker que nos llevaran a la visión integradora
a esta visión que es apertura, escucha y transformación mutua, como él nos dice. La verdad es que él nos dice que nada está, precisamente hablando de la verdad que nos decía y lo hemos leído, que no está en nuestras manos, sino que es algo que nos supera, que nos trasciende. Yo creo que él tenía clara la dimensión trascendente del ser humano y la había encarnado, la había hecho suya y propia, de manera que es capaz de decir que la verdad, por tanto, nos está hablando, nos está llamando de muchas y de distintas formas. Y qué verdad es, Jesús, lo que decías antes de la armonía y el conflicto, ¿verdad? Y la llamada tan necesaria que deberíamos de tener hoy en día, más presente que nunca en relación con lo que es la política, la verdadera política, porque él nos señala con toda certidumbre que es cultivar la armonía social. Fijémonos que lejos estamos de ello. Cultivar la armonía social, la búsqueda del bien común y la articulación de un proyecto humano que incluya la dimensión ética y espiritual. ¿Cuánto de espiritual y ético hay realmente en nuestras políticas? Esto es algo que tenemos que reflexionar y considerar. Y una palabra que me conmueve profundamente es cuando Él nos dice, toda palabra es un sacramento. El poder de la palabra, la conciencia de que su palabra es comunión, es unión, es interacción, es relación, es algo realmente que es muy profundo y que nos invita a tener conciencia de esa dimensión creativa que está en nosotros. La palabra es un sacramento, me parece algo extraordinario, maravilloso. Pues la verdad que sí que es una figura, como decía Daniel, para leer más, para investigar, para tenerlo presente en estos tiempos en los que en algunos ámbitos, como habéis mencionado, y en ciertos países sobre todo, hay esa polarización política y como él abogaba siempre por ese diálogo, esa escucha y ese crecer eh, escuchando al otro. Ahí se requiere mucha humildad y también mucha sabiduría. Sabiduría para darse cuenta de que nadie tiene esa verdad absoluta, como él decía en las religiones, y que entre todos, cada uno con su lenguaje, vaya interpretando a través de símbolos. Los símbolos nos remiten a una realidad y la realidad es la misma para todos y nos acercamos a ella cuando estamos en esa comunión con lo superior, con lo divino, con Dios, con lo trascendente, que Él también aboga por eso, porque la espiritualidad no sea algo hablado, algo comentado, puro conocimiento, sino que sea vivido, que ese conocimiento de trascendente se haga carne en nosotros. Y también pues vemos que su discurso está completamente ligado a la realidad y a los temas de nuestro tiempo, como es la ecología, y cómo enlaza todo, como desde lo humano va enlazado con lo divino, va enlazado con el cosmos, va enlazado con la ecología, con el cuidado del medio ambiente y tenemos que atender a todas estas dimensiones del ser humano, la horizontal, la vertical y traer, porque es la forma de traer, como decía, en este tiempo se necesita como una mutación espiritual, una transformación, traer el reino de los cielos aquí a la tierra. ¿Y cómo se hará? Como dicen, pues aceptando tal y como somos cuando le dicen, pero es que nuestros corazones no son puros. Pues bueno, tendremos que aceptar con humildad que no lo son y seguir adelante con esto. Y seguir meditando, investigando, seguir confiando en esa dimensión divina que todos tenemos y que bueno, que tarde o temprano, a través de todas las pruebas, de todas las circunstancias, de todos los aprendizajes de la vida, se va manifestando y tenerlo pues como referente de esta visión tan amplia del alma a tantos niveles, pues me parece muy beneficioso en estos momentos y ojalá pues nos ayude a comprender más el tema del diálogo y que lo pongamos en práctica
en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestro entorno, para que así podamos ir creando esas avenidas de luz y que se expandan a otros sectores, a otras personas, a otros grupos y se haga un movimiento mundial. Ojalá sea así. Bueno, el maestro tibetano, cuando habla de la futura religión mundial, uno de los puntos que pone para que la humanidad acepte una sola religión mundial es que analiza que todas las religiones tienen más o menos 5 verdades fundamentales que todas las aceptan. Es decir, hay diferencias de cuestiones más superficiales o más periféricas y desde el punto de vista esotérico nosotros sabemos que todas las religiones surgen porque hay mensajeros que vienen de Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, y llegan a distintas regiones con distintas culturas y bueno, la religión toma determinada forma, ¿no? Solo aquel que puede deambular por distintas religiones, como hizo Paniker, puede, digamos, ver que el diálogo interreligioso es fundamental para, para la vida en armonía de la humanidad. Y también me gustó que em, incursionó con el Advaita y con la no dualidad, y relaciona eso con la intuición cosmoteándrica, donde une el cosmos, el teos, que es lo divino, que vendrían a ser los reinos espirituales, y el andros, la humanidad, ¿no? Y que todos son uno y que hasta que no nos demos cuenta y no establezcamos correcta relación de todos los seres con todos los seres, que es la visión de la no dualidad, que solo hay un solo ser, que se multiplica, que se manifiesta en múltiples formas de existencia, ¿no? Bueno, realmente una maravilla. ¿Alguien tiene otra cosita más para decir antes de ir a la meditación? Pues yo creo que habría que repasar algunas de esas citas que habéis leído y que son realmente tan profundas. Eh, Hay dos especialmente que me han llamado la atención, entre todas, entre otras muchas, aunque todas son realmente un pensamiento semilla en el que detenernos, reflexionar y meditar. Pero hay alguna que me ha llamado especialmente la atención. Una de ellas es la que dice, no se entra en la verdad sin antes pasar por el amor. Me parece que es espectacular. Y también en relación con el diálogo, que forma parte de la estructura del eje de su testimonio de vida, es la que dice, el diálogo auténtico es aquel en el que ambos interlocutores salen transformados. Realmente es de una profundidad extraordinaria porque parece que en el diálogo todos quisiéramos convencer al otro y sacar partido de nuestras posiciones, del poder que supone la posesión de una verdad que realmente no es más cosa que un espejismo en nuestra mente. En realidad, la verdad, que es aquello que se encuentra en el diálogo, en el que se aproximan los dos a través del amor, porque el amor es el elemento atractivo, el sentimiento íntimo de la unidad, pues es lo que debería presidir nuestra vida, porque este diálogo realmente es un encuentro con la naturaleza, con la trascendencia, con Dios, con esta idea cosmoteándrica de la que él nos habla. De modo que, bueno, pues investiguemos y tratemos de ser también un poco esa palabra transformadora a la que él nos invita con toda su obra. Que te ha gustado y a nosotros todos también y esperemos que los oyentes también les llegue, ¿no? Bueno, es hora de ir a la meditación. ¿Qué les parece si vamos a ello? Pues muy bien, vamos a relajarnos, vamos a cerrar los ojos, hacemos unas pequeñas inspiraciones, aquietamos el cuerpo físico, el emocional, el mental. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo.
que el poder de la vida una afluye a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por haber dirigido el espacio meditativo y queremos invitarlos para el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por aquí por Radio Mantra, a participar y a ver el próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, que estaremos conversando sobre la mente creativa. Hay un momento en el proceso evolutivo de los seres humanos
cuando integran la personalidad y después cuando comienzan a silenciar la personalidad o la parte inferior de cada uno, y entonces surge una creatividad, ¿no? Surge una mente superior que se vuelve creativa, muy creativa, no solo la mente, sino algunas otras partes de nuestro ser superior estimulan la creatividad del ser humano en todas las áreas donde vive y también a veces en lo filosófico, en las ideas y demás, del cual, por ejemplo, Paniker, que hoy vimos que ha escrito tantos libros, ha escrito tantos artículos valiosos, a él se le había despertado la mente creativa, ¿no? Entonces vamos a estar analizando qué significa esto de la mente creativa, cómo podemos llegar a ella, cómo estimular que aparezca esa cualidad que está en nosotros y bueno, y los invitamos a todos a investigar hasta el próximo miércoles y a venir al programa. Bueno, hemos terminado por hoy en Novilunio y si quieren seguir viendo más vídeos como este, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.